Discapacidad en Acción. Programa dirigido a las personas con y sin discapacidad, generando el punto de la inclusión. Bienvenidos. Hola a todos, a todas. Bienvenidos a su programa Discapacidad en Acción. Hoy nos acompaña un gran amigo que ha hecho un ejercicio maravilloso. Héctor Hérida, ciudadano de Bogotá, quien, aparte de ser ingeniero civil, es juez o referee. Pero no un juez o referee que pita comúnmente a todo el mundo, sino un juez que le pita a personas con discapacidad visual en fútbol 5 para ciegos. Don Héctor, buenos días, buenas noches, buenas tardes, y digo así porque este programa será montado a YouTube. Bienvenido, don Héctor. Muchísimas gracias, mi hermano. Gracias por la invitación y bueno, pues muy contento y aquí, como siempre, con ganas de hablar de fútbol de ciegos, que es algo que me apasiona muchísimo. Perfecto, don Héctor. Don Héctor, quisiera que nos contara a los oyentes y a mí un poco de su vida como profesional, como ciudadano bogotano. Sí, claro. Sí, pues tengo 51 años, llevo en el arbitraje aproximadamente 30 años. Hace 24 años conocí el fútbol de ciegos. Como lo decía usted al principio, soy ingeniero civil. Trabajo acá con el distrito en una alcaldía local, en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Soy el coordinador del área de infraestructura. Y no, pues motivado siempre a trabajar por la comunidad de la localidad que represento y, como le digo desde el principio, apasionado por el fútbol de ciegos. Don Héctor, ¿practica algún deporte o solamente se conforma con verlo y hacer de árbitro? No, sí, a mí me gustaba mucho jugar fútbol, microfútbol, y monto bicicleta. Pues hoy en día para mantenerse uno en una condición física aceptable, pues hago ejercicio, tengo unas rutinas diarias de ejercicio. Los fines de semana monto bicicleta. Entonces, como pues para tratar de mantener un poco el tema físico, porque en los partidos de ciegos el tema físico es bastante importante. Don Héctor, ingeniero civil, dedicado a su oficio profesional, ¿desde cuándo se le ocurre vincularse en el arbitraje como tal? ¿Cuándo le picó ese bicho? Perdón la expresión, don Héctor. Pues imagínense que yo desde el colegio organizaba, cuando estaba en el colegio organizaban los torneos de intercursos y yo era quien ayudaba con los arbitrajes. Ya cuando entré a la universidad, pues también con Bienestar Universitario quisimos ahí organizar unos torneitos. Yo estudié en una universidad que en esa época era relativamente joven, que era la Universidad Agraria, y cuando hacían los torneos pues tampoco habían árbitros, entonces yo hacía como la tarea ahí. Y ya para las finales contratábamos colegios oficiales para dirigir los torneos y ahí me conocí con un maestro, un profesor de arbitraje, y me invitó a participar en la escuela de ellos. Eso fue más o menos como en el año 93, 94. Y pues sí, me dedicaba de vez en cuando, los fines de semana, en los ratos libres iba y dirigía fútbol de salón, principalmente. Héctor, ¿y por qué? Como ahí arranqué. ¿Y por qué le llamaba la atención pitar, Héctor, y no propiamente jugar? ¿Qué le llamó la atención estar, digamos, en la mitad de pues cualquier riña? Si se presentaba un conflicto, pues el primer insultado iba a ser usted, porque pues eso pasa siempre, ¿no? Sí, no, eso es verdad, es un oficio un tanto riesgoso, digamos, porque pues a veces íbamos a los barrios y era complicado el tema, pero pues siempre lo hace uno con convicción. Y a mí me gustaba, me gustaba dirigir. Eso es, como le dijera yo a usted, le surge a uno una adrenalina, un tema de emoción, de estar metido ahí, de estar dirigiendo, porque realmente uno lo que hace es dirigir un partido, ¿cierto? De que todo salga bien, de que todo se lleve bien.
Por otro lado, pues la parte económica sí es importante. Cuando un árbitro es organizado o juicioso, podría vivir del arbitraje. Entonces también eso me ayudó bastante en mi época universitaria para mantenerme. Ya cuando nació mi hijo, pues todavía estaba en la universidad y también me ayudó muchísimo. Pero el tema de la emoción de dirigir un partido es una cosa que muy pocas personas entienden. Aunque me gusta jugar, aún juego por ahí, siento siempre la pasión de coger un pito y dirigir un partido. Héctor, ¿qué es lo más difícil de dirigir un partido de fútbol? Lo que pasa es que cuando uno es juicioso y lee el reglamento, aplica el reglamento, se concentra en los partidos, difícilmente un partido se le sale de las manos. En todos los años que yo he tenido contado con los dedos de la mano un par, tres problemas nomás. De resto, pues trata uno de siempre mantenerse concentrado. Pero sí, digamos, siempre va a haber la discordia con lo que uno sancione, la inconformidad con lo que uno haga, pero pues ya uno se acostumbra a que son gajes del oficio. Cuando ya hay agresiones, cuando hay batallas campales, pues trata uno de hacerse a un lado y evitar de que eso se le llegue a uno, porque los jugadores realmente cuando se calientan son muy complicados y uno en lugar, o sea, o me pasa a mí personalmente, en cambio, y creo que usted lo ha notado en el fútbol de ciegos, en cambio de gritar, de como ponerse al nivel de ellos, lo que hace uno es, bueno, ya cálmese, tranquilo, vamos a relajarnos, estamos jugando, y apaga uno esos fuegos de esa manera. Bien, hablando del fútbol para ciegos, cuéntenos cómo fue esa historia. ¿Qué lo llevó a participar de este arbitraje para personas con discapacidad visual? ¿Y cuál fue su primera impresión cuando lo invitaron, Héctor? Eso fue en el año 98, recuerdo muy bien, fue en el año 98. Todavía existía la Federación Paralímpica en esa época. O sea, hace 24 años, ya casi... Este año cumplo bodas de plata en el fútbol de ciegos. Entonces nos invitaron por intermedio del INSI a una capacitación de fútbol de ciegos. Cuando me llamaron de la escuela con la que yo dirigía fútbol de salón y me invitaron, venga, mañana toca ir a una capacitación al INSI para fútbol de ciegos. O sea, yo pensé que eso no existía, no sabía que existía, pensé que se estaban burlando de mí, pero entonces ya me explicaron qué era lo que tocaba hacer, que iba a haber un mundial, que iba a haber un torneo internacional, y pues de la escuela en la que yo estaba era como de los mejor referenciados. Nos llevaron a un grupo selecto para ese tema. Bien, pero ¿quién les explicó? ¿Cuando ustedes llegaron a la capacitación o directamente se lo explicó el que lo invitó, Héctor? No, más o menos por encima me explicó el profe del colegio, el instructor del colegio. Pero cuando ya llegamos al INSI nos encontramos con personajes que yo aprecio, quiero mucho, como Óscar Cortés, como el profesor Augusto Acuña, que no, ese señor me enseñó muchísimo del tema. Agustín Navarrete, no recuerdo en este momento la otra persona que nos enseñó muchísimo en esos días. Y ya pues entrar a la cancha cuando en esa época jugaba Celi, cuando jugaba José Domingo, hoy en día presidente de la federación, Kiko, alma bendita, Lucho, alma bendita, jugadores, Gregorio, toda la vieja guardia de esa época. Para mí fue una cosa muy enriquecedora. No creía ver a esos señores totalmente ciegos, con una venda en los ojos, correr y dominar ese balón como lo hacían en esa época. Y me enamoré del fútbol de ciegos y aquí me tienen y día a día aprendiendo y aplicando todo lo que uno aprende en los torneos. Bueno, Héctor, llega usted al INSI, se sienta y espera, ¿cierto? ¿Cuál fue su primera observación o pregunta para quienes estaban en ese momento haciendo la presentación o la capacitación? Vea que, por ejemplo, en este instante analizo bien el tema. Cuando yo llegué, o sea, hablo a título propio, porque de esa época, de los que llegaron, yo soy el único que queda. Yo lo que hice fue mirar, observar, escuchar todo lo que decían, escuché. Tomé el reglamento que nos dieron en esa época, un reglamento, pues estaba un poco como desarreglado, no era muy claro, pero lo cogí, lo estudié muy bien
Y donde yo sí vine a preguntar ya fue en la cancha. Pero digamos en la charla casi no pregunté porque no quería como embarrarla con mis preguntas ni cosas de esas. Y es un tema que yo hago incluso en lo académico, siempre soy de los que primero escucho todo lo que me van a decir y luego sí ya después de analizar pregunto. Y eso me pasó con el fútbol de ciegos. Y eso hago yo hoy en día cuando voy a los torneos internacionales, siempre escucho, observo y después pregunto. Bien, quedó usted como observador en ese primer instante. ¿Cuántas sesiones teóricas le dieron, o más o menos si las recuerda, Héctor, para decirles, bueno señores, aquí ya les explicamos la parte teórica, vámonos a la cancha? Le cuento que la parte teórica fue muy poca, fue solamente esa reunión y ya nos dijeron, como ustedes son árbitros, tomen el reglamento, estúdienlo, analícenlo y aplíquenlo, ¿sí? El resto sí ya fue de campo, de campo. Lo que quería en esa época el INSI y la federación era contar con árbitros que quisieran dirigir fútbol de ciegos, ¿sí? Entonces nos dieron el reglamento, nos dieron unas charlas, más o menos nos mostraron el balón, el equipamiento, la cancha, ahí teóricamente, y el resto, venga, ustedes analicen el reglamento, ustedes como son árbitros, saben del reglamento, aplíquenlo allá. Y a eso fue que nos dedicamos de ahí en adelante en las prácticas que sí hicimos. Yo tuve que haber hecho, no sé, unas 4 sesiones prácticas ahí en el PRD, en Bogotá, en el Salitre, ahí en la cancha de hockey, que era como la encerrada ahí donde podíamos practicar básicamente el fútbol de ciegos en esa época. Bueno, Héctor, de la conversación que tuvieron en ese instante, ¿hay alguna cosa que recuerde que usted dijera, pero esto es imposible, yo todavía no me lo creo? O en ese momento que usted dijera, bueno, yo creo que aquí sí me siguen mintiendo. ¿Algo le pasó por la cabeza de ese tópico, Héctor? Pues la verdad, cuando yo llegué al INSI y empecé a ver a todas esas personas que trabajan allí, cómo se, cómo se desarrollaban en sus cosas, en sus actividades, yo vi que dije, no, pues si trabajan así acá, pues en el deporte debe ser algo muy similar. Entonces dije, vamos a verlos jugar. Nos dieron toda la teoría ahí, todo lo que necesitaban, nos explicaron, pero entonces ya nos dijeron, eso fue creo que un jueves, el sábado vamos a hacer la práctica. Dije, no, toca ir a verlos jugar, pero esos 2 días estuve ahí con la expectativa, traté de mirar unos videos que en esa época hacía la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos de España, y pude ver cómo jugaban y me pareció sorprendente y dije, bueno, a comparar eso con lo de Colombia. Y no, muy bueno, muy bonito. Héctor, en ese momento el arbitraje en Colombia era casi nulo, no existía, era ¿qué? Voluntario, no. Muy buena pregunta, muy buena. De acuerdo a todo lo que nos decían o a lo que surgió en ese instante, que era tener el propio cuerpo de juzgamiento de la federación, era porque a los ciegos les pitaba el primo, el tío, el amigo, el vecino, ¿sí? Y se inventaba reglas o trataba de coger reglas del fútbol, del microfútbol, del fútbol sala y aplicarlas ahí. Tenían muchos inconvenientes. Los torneos que jugaban, pues los jugaban bajo el riesgo de que el arbitraje no fuera tecnificado como se vino tecnificando desde hace 24 años para acá. Entonces, eso sí nos decían ellos mismos, decían, no, pues ya por lo menos saber que ya hay gente interesada en el arbitraje, pues es importante. Y a partir de ahí se ha venido estructurando muchísimas cosas. Fue así como en el año 2000 se creó la Federación de Deportes Delimitados Visuales FEDELIB. Y ahí pues ya se estructuró aún más la comisión de juzgamiento, que yo llevo todo el tiempo presidiéndola en Fútbol 5. Pero sí, el arbitraje anteriormente era prácticamente nulo. Entonces, esa historia empieza a surgir, gracias a Dios, conmigo y aquí la llevamos ya de la mano a nivel nacional e internacional. Bueno, Héctor, llega el sábado, va usted a cancha. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Usted la recuerda aún? Yo le cuento que me da nostalgia acordarme de eso porque tuve que hacerme a un lado y llorar.
¿Por qué, Héctor? ¿Por qué? No, yo no creía ver esos locos detrás de un balón, con ese dominio, con esa técnica, con esas ganas, ¿sí? Muchas veces la gente cree que, ya el cieguito, pobrecito, no sé qué, nada. Estos son deportistas, y es lo que yo siempre doy en mis capacitaciones. Es deportistas, ¿sí? Son deportistas que simplemente están en condición de ceguera, pero son deportistas y lo hacen de una manera maravillosa. Y en serio, a ese día yo lloré. Pero yo después de verlos ya, digamos, dije, no, esto es la berraquera. Y me le metí de lleno a esto y aquí estamos. Bueno, Héctor, el tema es listo. Usted ese día, la impresión lo obligó a hacerse a un lado, como dicen, a orillarse. Y bueno, ¿en qué momento entonces, listo, ya pasó su impresión, ¿cierto? ¿En qué momento decía, bueno, aquí me mando a la cancha, pase lo que pase? No, me tocaba, me tocaba porque prácticamente yo era quien presidía el grupo que íbamos. Entonces, bueno, vamos a hacerle, ya leímos el reglamento, ya conocemos las condiciones, pues hagámosle a ver qué pasa. Hagámosle a ver qué pasa y nos metimos de una. O sea, yo desde el primer día, bueno, vamos a dirigir y empezamos a dirigir un partido común y corriente, como si fuera un partido de fútbol convencional. Entonces, vuelvo y le digo, ahí es donde uno saca sus raíces y su temple de árbitro para empezar a hacer el trabajo. Entonces, lo asumo con seriedad, como siempre lo hago en todos los torneos, en todos los partidos, ya sea de exhibición, de entrenamiento, lo asumo con responsabilidad, porque este es un tema de mucha responsabilidad. Y tan pronto entré a la cancha, me convertí en el árbitro que debe ser para los ciegos. ¿Cuál es el árbitro que se debe ser para los ciegos, Héctor? El árbitro común y corriente, el árbitro convencional, no el árbitro permisivo que pobrecitos que porque son ciegos, que les permito porque son ciegos, no, nada. Un árbitro común y corriente dirigiéndole a deportistas común y corriente simplemente con condición de ceguera. Bueno, esto es un programa que lo que busca es ilustrar, lo que busca es en cierta manera informar a la gente. Entonces, listo. Comúnmente se ve un partido y se dan patadas y eso a muchas veces se le pasa a los árbitros, a veces se mide el grado de intencionalidad. Héctor, ¿cómo se logra que un árbitro pueda en el fútbol de ciegos identificar o detectar que fue una patada intencional, fue accidental? Porque estas son de las cosas que las personas en general deben conocer, Héctor. Aquí hay dos visiones. Aquí hay la visión del jugador ciego y la visión de los guías o el público que es vidente, ¿sí? Entonces, está ese choque entre esas dos tipos de personas, e incluso el trabajo del árbitro y su capacidad de poder desarrollar el reglamento en ese instante, ¿cierto? Porque hay ciegos a los que los tocan y en su oficio de futbolista se tiran, gritan, lo que sea. Como hay futbolistas a los que realmente les pegan y hay que sancionar la falta, ¿sí? Entonces, esto es de una medida que se la va dando a uno los partidos, ¿cierto? O sea, yo puedo poner a un árbitro por primera vez, se puede equivocar, ¿sí? O puedo poner un árbitro que lleve mucha experiencia, se puede equivocar, ¿cierto? Pero la facultad de uno a visorar esas cosas, la intencionalidad, la mala intencionalidad, el querer violar el reglamento, el querer hacerle trampa al reglamento, uno lo aprende a medir simplemente por el hecho de ser árbitro, ¿sí? Entonces, esas facultades se las da uno la instrucción que haya recibido como árbitro, las charlas que haya recibido como árbitro, el profesionalismo con que usted asuma cada uno de sus partidos. Entonces son cosas que ni siquiera están determinadas por un manual. Muy bien, Héctor, a la gente cuando se le habla de fútbol para ciegos dicen, uy, pero eso debe ser una carnicería, eso debe ser que sean patadas, patadas van, patadas vienen. ¿Cómo hace esa gente para jugar si en realidad la discapacidad no se los permite? Héctor, ¿cómo le podríamos decir a la gente
que sí se puede jugar a alta intensidad, con mucha fuerza, pero de una manera, como lo acaba de decir usted, profesional, con deportivismo. Claro, no, claro. Hay jugadores que dentro de su rehabilitación, yo cuando hablo de rehabilitación es porque la persona cuando ha sido vidente y queda ciega tiene que entrar a un proceso de rehabilitación y usted lo sabe mejor que nadie, ¿cierto? Entonces dentro de su rehabilitación puede escoger muchísimas opciones, muchísimos deportes, muchísimas cosas, la música, la literatura, danzas, teatro o el deporte. Y usted sabe que nosotros practicamos varios deportes como el ciclismo, el atletismo, la natación, el judo, el ajedrez, los bolos y el fútbol. Entonces el que se queda en el fútbol es porque le gusta el fútbol, porque quiere ser futbolista, ¿cierto? Entonces a la gente hay que decirle, nosotros le dirigimos fútbol a ciegos, a deportistas ciegos, ¿cierto? Gente que sabe coger un balón, que sabe controlar un balón, que le gusta el balón, ¿cierto? Que le gusta jugar en equipo, que se emociona cuando hace un gol, que se enoja cuando reciben un gol. Entonces, esto simplemente es un tema de formación, y en los ciegos de formación y de rehabilitación. Entonces la gente tiene que entender que esto es como si yo fuera una persona, como si fuésemos todos convencionales, que a uno nos gustó una cosa, a otros les gustó otra cosa, a los que les gustó el fútbol, pues nos quedamos en el fútbol, y los jugadores ciegos están ahí es porque les gusta realmente el fútbol, y hay que tratarlos como tal, como jugadores de fútbol. Bien, Héctor. Uno está en la cancha. Si una persona que nos escuche en este momento, cuando el programa se emita, se hiciera la pregunta, ¿qué es falta en un partido para ciegos que de por sí, dentro del imaginario de la gente es eso, de puro choque solo por ser ciegos? ¿Qué es una falta en un fútbol para ciegos? ¿O de qué manera podemos hacerle un retrato de una falta en un encuentro para ciegos a las personas, Héctor? El reglamento del fútbol de ciegos está basado en el reglamento convencional, ¿sí? Entonces tenemos faltas técnicas, faltas personales, faltas disciplinarias, y son exactamente las mismas. Entonces, por decir algo, las faltas técnicas, los empujones, la zancadilla, el agarrón, la mano, el empujón, eso ya se mide en un partido. Entonces es muy fácil determinar cuando un jugador ciego saca la pierna voluntariamente para hacer que el otro se caiga. Yo quiero que tengan muy en cuenta un tema que lo he vivido yo y lo he evidenciado siempre. El ciego, así no vea, siente al jugador, siente al contrario, siente al amigo, siente al balón a su alrededor. Y al momento de sentir todo eso, actúa de tal manera. Muy seguramente un jugador ciego, cuando siente que es su compañero el que está al lado, no le va a tirar el puñetazo. Pero hay jugadores que sienten que es el contrario y lanza un puñetazo. Ahí uno tiene que aprender a medir todas esas situaciones. Manda la zancadilla, lo agarra, lo jala. Faltas común y corriente que en el fútbol se deben sancionar. Aquí también nosotros las sancionamos de la misma manera. Héctor, el jugador lanza el pie y pues obvio, por lógica uno pensaría es al balón. Pero si en una de esas coge primero al jugador, ¿eso es falta o ustedes pueden reservarse el derecho de interpretarlo? Claro, la interpretación es importante, pero el reglamento es uno solo. El reglamento habla de pegar o intentar pegar. Entonces, depende de la interpretación que haya, ¿cierto? Le voy a dar un ejemplo claro. ¿Qué es lo importante del fútbol y cuál es el objetivo del fútbol? Jugar al balón, ¿cierto? Entonces, si yo veo que los jugadores realmente quieren ir al balón, tengan en cuenta todos los que escuchan el programa que el balón es un balón sonoro, el balón suena, y a ese sonido, tras de ese sonido es que va el jugador, tras el sonido del balón, ¿cierto? Si el jugador se olvida del balón y va por el jugador, ya sea con una patada, con la mano, con lo que sea, ahí empieza uno a sancionar y se da cuenta de la intencionalidad o no. El objetivo siempre va a ser el balón, pero si nosotros vemos que el objetivo es el contrario, sancionamos las faltas. Si hay fuerza desmedida, ¿se sanciona o no se sanciona, Héctor? El reglamento lo estipula como una falta. Bien,
Si el jugador va por el balón, pero con todo y eso, con toda su velocidad o con toda su rapidez, se lleva al otro por delante, ¿es falta o es cuestión del juego? No olvidemos que en el reglamento de fútbol de ciegos hay una falta o una característica muy importante, que es el decir la palabra voy. Y les voy a explicar a todos para que lo tengan en cuenta. Si yo soy el jugador ciego que va en ataque y tengo en posición el balón, o sea, el balón es de mi propiedad, voy avanzando con el balón, si un jugador defensa me va a atacar, para que yo me aperciba que el jugador defensa me va a atacar, tengo que decir la palabra voy, ¿cierto? El defensa lo debe decir. El defensa debe decir voy, ¿cierto? Para que yo me aperciba de que tengo que esquivarlo, parar, frenar o hacerme a un lado para no estrellarme con ese jugador que dijo voy. Si el jugador defensa no dice la palabra voy y me estrella, falta, ¿cierto? Si el jugador dice voy y yo como jugador atacante me valió, como dicen, y sigo de chorro y lo estrello, yo soy el que estoy cometiendo la falta, porque yo no hice ni la detención, ni el amague, ni nada, sino que quise ir por el jugador, olvidándome de que él estaba anunciando la palabra voy. Héctor, si el jugador que lleva el balón en cierta manera esquiva, pero rápidamente el defensa reacciona y el jugador, el delantero, pone el brazo, ¿eso se considera como falta o simple y llanamente ustedes lo ven como cosa del juego? El uso de los brazos en el fútbol de ciegos es muy común, ¿cierto? Porque es un tema de protección y orientación. Entonces, el brazo adelante, el brazo a un lado, ¿cierto? Dentro de esas condiciones de orientación y de protección es uno. Pero si utiliza el brazo para empujar, para agredir, se sanciona la falta. Es decir, que donde tenga el brazo no lo debe, digamos, correr hacia su derecha o su izquierda, sino que debe tenerlo ahí para efectos de protegerse y proteger el balón, por decir de algún modo, Héctor. No se trata tanto de que lo tenga quieto. El movimiento del brazo tiene que servir o para orientar o para proteger, más no para agredir. Ya, es bastante complicado porque, bueno, eso lo conocen ustedes que son los expertos y tal vez quien le habla, pero las personas que nos escuchan, ahí les quedará la duda. Pero bien, es lo interesante de nuestro programa, que queden las inquietudes, que se sepa que hay un ejercicio que se desarrolla y que demanda de mucho estudio y de mucho trabajo, como lo anuncia nuestro amigo Héctor. Héctor, bueno, viene ya el ejercicio, usted se vincula, participa, conoce usted el mundo de los ciegos. Cuando usted está en cancha, ¿cómo hace para, en cierta manera, dirimir pues esas cosas que quedan dentro de la misma? Porque me imagino que usted, en todos esos torneos habrá de tener amigos ciegos, ¿cierto? Total. Hoy en día casi el 90-95% de los futbolistas ciegos saben quién es Héctor Herrera, me conocen, me buscan, hablo con todos, me preguntan. Entonces se han estrechado lazos de amistad con todos y cada uno en todas las regiones del país, porque a todas las regiones del país he tratado de ir a enseñar reglamento de fútbol de ciegos. Entonces sí tengo muchos amigos, pero ya, e incluso a nivel internacional también ya. Pero dentro de la cancha nos dedicamos única y exclusivamente a hacer cumplir el reglamento, ¿cierto? O sea, el hecho de que sea mi gran amigo, que casi todos son mis grandes amigos, no quiere decir que no le vaya a aplicar el reglamento cuando esté dentro del campo de juego. ¿Y cómo lo entiende el ciego? Porque el ciego dirá, si este es amigo mío, tal vez sea un poquito hablando conmigo. No, vea que el jugador ciego sabe que entra a jugar fútbol y entra bajo una reglamentación que debe aplicar y debe conocer. De hecho, también la gran mayoría, sus técnicos, sus guías, los orientan para que realmente se dediquen a lo que es el fútbol. Y el fútbol del ciego es un tema muy bonito de mucha concentración, usted más que nadie lo sabe, que si ustedes se desconcentran, se desorientan y pierden. Entonces tienen que estar muy concentrados, olvidándose de que el árbitro es amigo, o de que el árbitro es enemigo, o de que mi novia está en la tribuna, o de que no, son muy concentrados y así debe ser, y es un consejo para todos los futbolistas ciegos. Si se desconcentran, se desorientan y pierden. Héctor, ¿le ha tocado expulsar deportistas ciegos? Muchas veces, muchísimas veces.
Lo han... veces, Señor. los he expulsado. Obviamente vienen las protestas, la beligerancia, todo el tema, pero pues igual el reglamento es uno y hay que aplicarlo. Entonces sí, he tenido encontrones muchas veces, he tenido que gritar fuerte a jugadores, pues vuelvo y le repito, porque es que son futbolistas. Entonces esos temas hay que, con toda la disciplina, hacer respetar el reglamento. Y he expulsado a muchísimos jugadores en muchísimos torneos. Héctor, ¿le ha tocado recibir una agresión por parte de ellos, de los ciegos? Sí, una sola vez. Una vez me agredió un jugador, uno de los jugadores más importantes de Colombia. Me agredió en un torneo. Voy a contar esa experiencia porque a partir de esa experiencia nos hicimos mucho más amigos con este muchacho. Sí, el hombre se portó mal en la cancha, lo expulsé, me agredió, le di la distancia, que fue un error que cometí yo, le di la distancia para que me agrediera y me dio un puñetazo en la cara, aquí en el mentón, y lo expulsé. Era un torneo juvenil en esa época. Y obviamente pues el muchacho tenía que pagar unas fechas de suspensión. Cuando llegó al otro día nuevamente, él ya no como jugador, sino le tocaba como hincha, como un aficionado cualquiera. ¿Perdón? Un aficionado cualquiera. Un aficionado más. Desde la tribuna empezó a lanzar insultos. Entonces lo que hice yo fue parar el partido y ordenar a que lo sacaran del campo de juego, del escenario. Y pues como era el mejor jugador de Colombia en su entonces, que mejor dicho era intocable, entonces dijeron, bueno, si no se va él, entonces me voy yo y no dirijo más. Le dije a la organización en esa época. Y lo tuvieron que sacar al muchacho. Lo tuvieron que sacar, lo sacaron. Ya el hombre no pudo participar más del torneo. Yo hice un informe a la federación pues lo asumió. Pero a raíz de eso él se dio cuenta de que eso no se hace, de que esos temas no son. Ya el partido fue el partido, se expulsó. Si tiene que pagar su sanción, pues paga su sanción y listo. Y me decía, venga, perdóneme, discúlpeme, esa no era mi intención tampoco, hablamos, y a partir de ahí siempre que tuvimos que salir, porque siempre tuvimos que viajar. Él viajaba con sus selecciones, yo viajaba con mi equipo de árbitros, en todos los torneos me lo encontraba, en todos los torneos hablábamos, nos hicimos muy buenos amigos. Y creo que eso le sirvió también a mucha gente porque nosotros no hemos recibido así agresiones nunca más. Se agreden entre ellos, entre los jugadores ciegos se agreden, igual les aplicamos todo el régimen disciplinario que existe ya en la federación, pero sí son una experiencia que sé que marcó mucho al fútbol de ciegos aquí en Colombia, esa agresión y esa expulsión a ese jugador. Héctor, ¿le ha tocado presenciar ese tipo de agresiones y le ha tocado separar o ustedes simple y llanamente se hacen al lado y observan? Sí, a mí me ha pasado varias veces de que tengo que meterme dentro de ellos para que no se agredan. Y cuando saben que estoy yo ahí o uno de mis árbitros está ahí, ya se quitan porque ellos saben cómo es el procedimiento disciplinario ahora. Sí, o sea, han tratado de agredirse y nosotros siempre ya el grupo de árbitros sabemos manejar eso. Hace unos años ocurrió una agresión gravísima en un torneo que hicieron donde no invitaron a los árbitros de la federación, donde estaban pitando unos árbitros que no sabemos de dónde eran, y hubo una batalla campal entre ciegos, tremenda. Entonces, ya hoy en día ya saben quiénes son los árbitros que deben dirigir realmente el fútbol de ciegos en Colombia. ¿Y eso dónde fue o cómo fue, Héctor? De acuerdo a lo que le hayan informado. Creo que fue en Cali, en un evento que realizaron allá, y hubo un problema. Eso yo lo vi por el Facebook, vi esas agresiones, me llamaron a preguntar qué pasaba, qué se hacía, pero pues como no era un evento oficial en el cual yo pudiera decidir algún tema, no decidí hacerme hablar y decirle no opino sobre eso, ya ustedes allá se agredieron, pasó lo que pasó, pues ya si eso hubiese sido un tema oficial, muy seguramente las sanciones habrían sido de un tipo bien fuerte. Héctor, en Colombia, ¿qué partido le gusta y qué partido no le gusta pitar? No, a mí me gustan todos los partidos. Mire, hay partidos
Lo que pasa es que aquí en Colombia han venido variando mucho las temporadas. Hubo una época en la que Bogotá, Cundinamarca gobernaban, una época en la que el que gobernaba era Santander, ahorita el Valle está muy bien, Antioquia hubo una época en que estaba muy bien. Entonces habían partidos clásicos de temporadas, ¿cierto? Y a todos nos les asumíamos la misma responsabilidad. ¿Cierto? Así como habían partidos, por decir algo, le voy a decir, de equipos chicos que entre ellos no tenían ninguna figura futbolística, su nivel era bajo, su puntuación, el rendimiento era bajo. Esos son incluso los partidos más difíciles de dirigir entre los ciegos, ¿cierto? Porque chocan más, estrellan más, conocen menos el reglamento. Entonces esos partidos son un poco más difíciles, pero son los que uno tiene que estar más metido, porque sin duda alguna siempre vamos a estar enseñando y aprendiendo de cada uno de esos partidos. Pero a mí hubo una época en que me gustó mucho por el año 2004, que fue el primer Paranacional, una final que dirigí Bogotá-Cundinamarca. Es uno de los partidos que creo que he corrido más, he sudado más y fue una final muy, muy buena. Creo que el campeón en esa época fue Cundinamarca y eran dos selecciones, base selección Colombia. Porque precisamente te iba a hacer esa pregunta. ¿Cuál ha sido el partido que más te ha llamado la atención y por qué? A nivel nacional me gustaba mucho eso. Hoy en día un partido Cundinamarca-Valle es un boom grandísimo. O sea, son jugadores prácticamente todos de selección Colombia, con un nivel altísimo, con unos técnicos muy buenos y que lo obligan a uno a desarrollar una gran condición técnica para pitar un partido de esos, ¿cierto? Tolima, Bogotá, también son equipos muy buenos, ¿cierto? A nivel internacional tuve la experiencia de dirigir un Brasil-Argentina, que es creo el boom mundial, me fui muy bien gracias a Dios, y son los partidos que a uno le gustan, los partidos que técnicamente son ricos, entonces lo enriquecen a uno también. Héctor, bueno, ya usted supera la parte nacional, va a eventos internacionales. ¿Existe alguna diferencia en este tipo de eventos, del nacional al internacional? ¿Implica más exigencia, más atención o es exactamente igual, Héctor? El nivel deportivo, digamos, a nivel internacional es más alto, obviamente, el nivel deportivo. Yo quiero referir un tema, por ejemplo, cuando fui a la primer Copa América, después de haber dirigido una cantidad de torneos y eventos acá en Colombia, donde lo hacíamos de la mejor manera, ¿cierto? Vamos al nivel internacional y vemos que la exigencia ya en cuanto a organización, en cuanto a preámbulos de partido, a toda la preparación técnica que hay que hacerle a un partido, es mucho más alta. Pero todo eso lo trajimos acá. Y ustedes se han dado cuenta que aquí ahorita estamos exigiendo desde incluso la hora de llegada al escenario, ¿cierto? Hasta el momento en que tienen que salir del escenario. Todo tiene un protocolo. Todo absolutamente tiene un protocolo. Y eso lo trajimos del tema internacional. Pero el tema futbolístico, sí, a nivel internacional obviamente es mucho más exigente, la concentración es mucho más alta, porque ustedes podrán entender que países que se desplazan grandes distancias a un evento y que les vaya mal por culpa del arbitraje, pues dejaría mucho que decir, pero gracias a Dios a nivel internacional, a los árbitros que conozco nos ha ido muy bien a nivel internacional. Aquí en Colombia hoy en día, todos los torneos que hemos realizado, ya de paranacionales e incluso nacionales, tienen casi ese mismo orden internacional en cuanto a la organización, pero es porque lo trajimos y lo hemos aplicado de muy buena forma acá. Héctor, dos preguntas. ¿A ustedes los están evaluando? ¿A ustedes les hacen una especie de observación para mirar cuál es su rendimiento? Y pues de alguna manera, en el caso de que se llegasen a equivocar recurrentemente, ¿tienen alguna sanción? Y la otra pregunta es, ¿ustedes de acuerdo al partido que van a pitar estudian los equipos, de pronto hacen conversaciones, dialogan con los árbitros que lo van a hacer, les van a decir tengan cuidado porque estos jugadores, pues la historia nos ha mostrado que son algo mañosos o por el estilo? Totalmente, totalmente. Entonces empiezo resolviendo la segunda pregunta es, sí, siempre hacemos una charla prepartido, siempre la hacemos. Hay 4 árbitros que son básicamente los que controlan el partido. Entonces los 2 jueces dentro del campo
más los tercer y cuarto árbitro que están ayudando a controlar el banco de suplentes. El partido se puede dañar incluso desde afuera, desde el banco, desde el técnico. Por eso hay 2 árbitros ahí que le dan mucho manejo al tema de los bancos de suplentes, del manejo de guías, del manejo de tercios. Entonces son árbitros que están muy controladores allá afuera para evitar que los problemas que puedan surgir afuera entren al campo, ¿cierto? Y adentro, pues obviamente, después de haber hecho una charla, de haber analizado los equipos, e incluso desde la misma designación, yo que generalmente designo ya sé qué árbitros de qué nivel puedo poner en determinado partido. No quiere decir que hayan árbitros de más nivel o de menos nivel, sino de menos experiencia, de más experiencia. A nivel internacional, cuando uno se equivoca, pues simplemente le bajan las designaciones, ¿sí? Entonces, por decir algo, en un torneo internacional, uno puede ir por 4 o 5 partidos, pero si a uno le dan 1 o 2 es porque uno sabe que le fue regular o mal, ¿cierto? Aunque generalmente errores no hemos cometido, que digan, no, diga, por su culpa no es campeón tal y eliminaron a tal, no. La verdad, el arbitraje tiene un buen nivel y les ha ido muy bien o nos ha ido muy bien en todos los torneos. E incluso aquí a nivel nacional, creo que no hay quejas de ese tema. Pero sí nos escalafonamos, nos preparamos, estudiamos el reglamento. En este instante estamos haciendo la preparación ya para los juegos zonales. Ya llevamos 2 reuniones este año, el grupo de 22 árbitros con que cuenta Colombia, de diferentes regiones del país. Tenemos árbitros del Valle, tenemos árbitros de Antioquia, de Santander, de Bogotá, de Cundinamarca, de Norte de Santander, del Meta. Entonces son 22 árbitros ahí distribuidos del eje cafetero. Entonces tenemos varios que ya para el próximo torneo paranacional van a estar muy bien preparados. Héctor, 2 preguntas puntuales. ¿Ustedes alguna vez, no ustedes acá en Colombia, de pronto a nivel internacional también, han tenido alguna diferencia en decisiones dentro de la cancha? Porque me ha contado que son 2 los que pitan. Esa es una pregunta. Y la otra, ¿ustedes en cierta forma se preparan físicamente todo el año o partes del año? ¿O cómo es eso, Héctor? Digamos, sí, siempre vemos lo segundo. La preparación física es importante. Sí, no niego que hay árbitros que no se cuidan físicamente y son árbitros a los que lamentablemente pues hay que irlos erradicando. Pero la preparación física es importante, pues tampoco somos todos fitness, tampoco todos somos, pero sí nos cuidamos físicamente un poco. Entonces, yo por lo menos trato de mantener una condición física aceptable para poder correr. Y el grupo de árbitros también. Entonces, en ese aspecto. Y la otra pregunta era, ¿cuál? Se me fue. Que si dentro de un partido, como hay 2 jueces, me dice usted que pitan. Total. Entonces, sí suele ocurrir, ¿cierto? Pero es tan imperceptible la acción, ¿cierto? Nosotros manejamos un código de señales, unos códigos de señales en el partido, donde si vemos que alguno de los 2, o sea, que la decisión está mal tomada, el árbitro número 1, por designación, es quien determina la decisión de la jugada, ¿cierto? Entonces, que si yo digo, no, fue esquina, el otro, no, fue puerta, no, fue esquina, fue puerta. Entonces, en últimas, el árbitro número 1 dice, fue puerta, o fue esquina, y lo que él diga es lo que se hace. Perfecto. Héctor, quisiera que usted nos hablara un poquito de los tercios que nos comentaba ahorita, del tamaño del arco y de la cancha, porque eso es bueno que los oyentes lo tengan presente y bien claro. Bueno, les voy a decir así de manera rápida. La cancha tiene 20 metros por 40, ¿cierto? Se juega en cancha sintética principalmente, podría ser cualquier tipo de cancha que no ejerza peligro a los jugadores, pero hoy en día estamos manejando canchas sintéticas de 20 por 40 de largo. Sobre esos 40 metros de largo, en cada línea lateral se instalan unas vallas de una altura más o menos de 1,10 metros y una inclinación de unos 15 grados hacia afuera para evitar que el balón abandone el terreno de juego y sirva de orientación a los jugadores ciegos. Entonces estas vallas pueden ser de madera o en material acrílico para evitar que los jugadores se puedan lesionar.
Los arcos son de 3,66 por 2,14. Son un poco más grandes que el convencional de fútbol sala, de fútbol de salón, precisamente porque los porteros tienen visión total o baja visión, entonces para darle mayor ventaja al jugador ciego de poder anotar mayor cantidad de goles. Existen unas zonas que son una zona de portero de 2 por 5,60. En esa zona el portero, como es con visión, no puede salir. Si él sale de esa zona, está cometiendo un penal. Existe el área de penal, que es un área convencional de 6 metros, un punto de penal, un punto de doble penal de 8 metros, y existen 3 tercios. Desde la línea final hacia adentro del campo, a los 12 metros, está el primer tercio, que puede ser defensivo u ofensivo dependiendo de la jugada. En ese tercio defensivo solamente pueden hablar del equipo defensor el portero y del equipo atacante el guía. Entonces el guía llama hacia atrás de la portería, que es donde se ubican generalmente no, siempre los guías hacen el llamado verbal para que el jugador se aperciba dónde está el arco y hacia allá haga la respectiva jugada o los disparos de gol. Luego existe entre los 12 metros y los 12 metros del otro lado una distancia de 16 metros en la cancha, que es el tercio medio, y es donde va a hacer el manejo el director técnico. En esta zona solo puede hablar el director técnico y orientar a todos sus jugadores. Entonces tenemos un tercio de 12 metros, atacante o defensivo, un tercio medio y otro tercio al final que también es atacante o defensivo dependiendo de la jugada. Muy bien. Héctor, ¿cómo miden ustedes que no hable más de la cuenta o un arquero o un guía o un técnico? Dentro de los protocolos iniciales, esa es una condición básica que nosotros les decimos. Entonces, lo primero es, una vez antes de iniciar el partido, una vez se haya realizado el protocolo y estén ubicados los jugadores, los porteros y los guías, nosotros vamos como árbitros y les decimos al portero y al guía en qué zona deben hablar exclusivamente. ¿Sí? Les indicamos, les señalizamos, portero, guía, esta es su zona de acción. Nos paramos al frente de los técnicos, les indicamos, técnicos, esta es su zona de acción. Y ya con eso ellos ya perciben de que no deben cometer la infracción de hablar fuera del tercio. Bueno, uno se concentra, digamos, en el juego y no apercibe quién está hablando o no está hablando. Para eso está el tercer y cuarto árbitro, que le pueden hacer uno el llamado y advertir, cuidado que este señor está hablando fuera del tercio. Lo que hace uno en primera instancia es advertir, pero si ya no obedece, lo que hace es sancionar, y si el guía atacante habló fuera del tercio y el balón es de su equipo, simplemente pierde la posesión del balón y se cobra con tiro indirecto a favor del otro equipo. Héctor, ¿y cómo se mide que de pronto el arquero o el guía no esté haciendo, digamos, dentro de su área o dentro de su tercio, una participación pero excesiva? ¿Cómo se mide eso? Digamos, a nosotros lo que nos interesa es que el balón se escuche, ¿cierto? Si ya un guía, un portero e incluso un jugador está hablando o gritando con decibeles más altos e impide que el balón sea escuchado libremente, se sanciona. Héctor, ¿hay un balón avalado internacionalmente que sea el que se pueda utilizar o no, eso no importa? Sí, no, los balones, digamos, cada evento, el balón tiene unas condiciones técnicas que son las de sonorización, de diámetro de esfera y de peso. Están estipuladas en el reglamento. Y quien fabrique esos balones o quien presente esos balones tiene que contener esas condiciones que están en el reglamento. Entonces cada país podría tener su balón desde que cumpla con eso. A nivel internacional, ahorita hay un balón brasilero que es con el que se juegan todos los torneos a nivel internacional. ¿Usted recuerda las especificaciones o en este momento no las tiene presentes, Héctor? Pues no las tengo claramente en este momento. Bien, Héctor. Héctor, ya estamos llegando al final de nuestra entrevista. Realmente ha sido muy enriquecedora, ha sido muy interesante. Nos ha permitido conocer muchas cosas y bueno, de verdad que el espacio nos daría para seguir adelante, pero el tema es que los espacios de la emisora nos conceden solamente un tiempo estipulado, pues como pasa en todo, ¿no? Héctor, preguntas puntuales.
¿A usted qué partido le ha parecido desagradable y cuál es la experiencia que más le ha marcado? ¿A nivel nacional? O internacional, no importa. No, yo realmente me apasiono con todos los partidos. Vuelvo y le digo, pueden ser equipos de un nivel técnico altísimo o equipos de un nivel técnico más bajo. A mí todos los partidos me apasionan y me gusta verlos. Yo les digo a mis árbitros cuando vamos a cualquier torneo, miren todos los partidos, de todos los partidos se aprende, de todos, desde el de nivel altísimo al del nivel bajo. Entonces yo no podría discriminar ningún partido, ninguno. Para mí todos los partidos son buenos e interesantes y de todos y de cada uno se aprende. Una experiencia que le haya quedado de esto, Héctor, ¿cuál? No, vuelvo y le digo, yo soy un enamorado del fútbol de ciegos y la primera vez que los vi jugar, que lloré, a partir de ahí dije, esto es un mundo aparte y lo voy a vivir de la mejor manera. Entonces, todos los días que vea fútbol de ciegos, para mí es una experiencia bonita. Héctor, ¿alguna vez se le ha ocurrido pensar en el retiro o no lo visualiza todavía? Claro, yo sé que ya, por ejemplo, ahorita, como le decía antes de empezar la entrevista, yo ya he hecho varias participaciones internacionales y los jueces que vienen atrás pues también tienen que hacerlas. Entonces ya este año no fui convocado al Mundial, creo que voy a Juegos Panamericanos en Chile, voy a participar en Juegos Panamericanos juveniles acá en Colombia, pero sé que llega un momento en que ya hay que darle el cupo a muchachos. Tengo muchachos de 22, 24, 30, 35 años que hacen muy buen trabajo y sé que lo tengo que hacer. La coordinación hasta que la federación me lo permita. ¿Ustedes tienen un tiempo estipulado como árbitros para poder participar en esto o ustedes lo deciden por sí solos, Héctor? Digamos, a nivel internacional hay árbitros ya de 60, 65 años que aún lo hacen muy bien, pero digamos también yo creo que uno como ser individual tiene que saber en qué momento se retira. Y yo aún todavía veo unos 10 años más de trabajo para mí. Héctor, ¿participación femenina en el arbitraje para ciegos la hay o muy poca? Yo en este instante tengo 2 árbitros femeninas centrales, muy buenas. Voy a ver y estoy tratando de seleccionar la que mejor condición física tenga para que participe en los paranacionales, en los parapanamericanos juveniles ahorita en abril. Y a nivel internacional, claro, yo tengo compañeras de Chile, una compañera de Costa Rica, ahorita terminé en Argentina, una compañera de Argentina de muy buen nivel arbitral. Pues Héctor, no queda sino decirle muchas gracias. Usted nos ha dado acá una lección, nos ha dejado una información que desmitifica, que le quita el velo de los ojos a las personas y que les enseña y nos enseña que el mundo de los ciegos tiene muchas cosas interesantes, en realidad sí. Para finalizar, Héctor, quisiera un mensaje para la gente, para nuestros oyentes de Discapacidad en Acción, y si algo quieres decir, adelante, don Héctor. No, queridos amigos, primero que todo, valoren mucho la condición en la que estén, ya sea de discapacidad o convencionales, valoren mucho eso y dedíquense al deporte. El deporte es muy bonito, el deporte es muy agradable y hay que hacerlo. Y el fútbol de ciegos es de los deportes más lindos del mundo, de los deportes que más enseñan el mundo, este deporte. A nivel nacional estamos catalogados como una de las mejores disciplinas en los torneos paranacionales, de las más organizadas, de las que más cumplen con todos los protocolos. Y nada, a los deportistas que a todos los estimo, a todos los admiro, absolutamente a todos, a los que están empezando, a los que ya pasaron por acá. Y les envío a todos un abrazo fuerte de gol. Don Héctor, muchas gracias a todas y a todos ustedes. Nos encontraremos en otro programa de Discapacidad en Acción.